Bueno, pues un saludo fraterno y realmente el estudio de Crear TV hoy se siente muy complacido de tener frente a las cámaras a uno de los grandes, sin duda, hoy de la literatura latinoamericana y del ejercicio político a favor de las izquierdas en este continente. Vamos a plano general para mostrar a nuestro amigo de Cuba ante todo, Fernando Moraes, bienvenido. Muchas Bienvenido gracias, muchísimas gracias. Está en portada su libro, el primer capítulo de su biografía sobre Lula. Estamos hablando de alguien que tiene una friolera de libros publicados, una autoridad hoy en este mundo donde defendemos la idiosincrasia y sobre todas las cosas la identidad latinoamericana. Y yo quería preguntarle a Fernando, ¿a qué debemos su visita a Cuba? Este placer de que otra vez esté con nosotros y que siempre sea esa mirada aguda que tiene sobre Cuba. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación de estar aquí. Hay una agradable coincidencia. Dentro de pocos meses, yo cumpliré 50 años de visitas a Cuba. Creo que aquí no hay nadie que era nacido cuando yo puse los pies en La Habana por la primera vez. Y estoy viniendo ahora, vení un montón de veces para mil cosas, para hacer política, hacer periodismo, para entrevistar al comandante 2 veces, una vez para Brasil, otra vez para una publicación norteamericana, para provocar los gringos. Y estoy ahora con una misión que me llena de orgullo, que es exatamente hacer el primer lanzamiento público de mi libro más reciente, que es Lula, este que está ahí en la pantalla. Yo no hice el lanzamiento ni en la edición brasileña por un montón de razones. Primero, por la pandemia, que no se podía juntar gente. Después vino la liberación de Lula y su campaña para a presidencia de la República. No habería tiempo de hacer lanzamiento del libro. Y al final, un buenísimo final, hago el primer lanzamiento público de un libro sobre Lula en Cuba. Alguien podrá preguntar, pero ¿qué significado tiene lanzar un libro sobre Lula en Cuba? Hay varios, pero yo me concentraría en un episodio que me parece que fue esencial para la vida política de Lula y de Brasil, que en el comienzo de los años 80, Lula se arriesgó por la primera vez en la política, no la política sindical, pero disputó la elección para gobernador de la provincia de São Paulo. Nós somos todos de São Paulo, y esperaba que iba a ganar. Tenía tanto prestigio entre los obreros, los trabajadores, que pensaba que iba a ganar la elección. Y para su decepción profunda, se quedó en último lugar. Y como el sindicato estaba bajo intervención de la dictadura militar, como él estaba botado del trabajo por las huelgas que había liderado, él no tenía lo que hacer. Él despertaba por la mañana y no había sindicato, no había manifestaciones y no había trabajo. Y él se quedó en una profunda depresión y decidió abandonar la política formal y volver al trabajo como sindicalista. Vino a Cuba para un encuentro convocado por el comandante Fidel sobre la deuda externa, el no pago de la deuda externa de los países pobres. Y en el medio del encuentro él llamó Lula a un canto. Lo conocían superficialmente. Yo, la suerte de ser testigo del día que los dos se vieron por la primera vez en el primer cumpleaños de la Revolución Sandinista. Qué bien. 19 de julio de 1980.
Y Fidel lo llamó aquí en este encuentro y dice, mira, me dijeron que tú no vas más a meterse en política, seguirás nada más que con el trabajo sindical, también es importante, tú eres una lideranza, un liderazgo indiscutible, pero mira, desde que inventaron, que alguien inventó en alguna parte del mundo esta historia de voto, de que la gente se manifiesta individualmente para escoger una persona, para dirigir algo. Desde que esto fue inventado, no hay Lula, decía Fidel, no hay un único caso de un obrero analfabeto que tenha obtenido 1.250.000 votos como tú los conseguiste. Tú no puedes, me permita el atrevimiento de decirte que tú no puedes abandonar a este 1.250.000 personas. Sigue con el trabajo sindical, pero no abandones la política, no abandones la política, no abandones la política. Lula salió de aquí, volvió para Brasil con la cabeza dividida. La primera elección que tuvimos enseguida fue para la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que está en vigor hasta hoy. Lula fue el candidato más votado de la historia de Brasil. Hasta hoy, pasados no sé cuántas décadas, nadie tuvo tantos votos cuanto tuvo Lula. Y de esta victoria, inspirada por las palabras de Fidel, Lula se tornó presidente de la República 2 veces y ahora por la 3ª vez. Entonces, hay un enganche muy fuerte entre los dos. Se tornaron amigos personales. Cuando infelizmente se fue Fidel, Lula me llamó y dice, tú vas conmigo al funeral. Y vinimos juntos, o sea, yo acompañé la relación de Lula con Fidel desde el primer momento en la escalera del avión en Managua hasta Santiago de Cuba el día del funeral de Fidel. Y la influencia que la Revolución Cubana tuvo en enormes grupos de obreros, de artistas. Los artistas brasileños fueron los primeros a romper el silencio impuesto por la dictadura militar a las relaciones entre Cuba y Brasil. Por ejemplo, Chico Buarque y yo fuimos presos una vez con las respectivas esposas porque vinimos para el jurado del Premio Casa de las Américas. Entonces, en este libro yo hablo mucho de eso, de las relaciones de Lula y de Brasil con Cuba y con Fidel, no solamente con Fidel, hablo de Fidel por el símbolo de todo esto. Y creo que es un libro que es estimulante, sobre todo para la gente que, como él, nació pobre. O sea, la política no es solo una cosa para ricos. Analfabeto. El día que se eligió presidente por la primera vez, empezó a llorar porque dice, pasaron mi vida me acusando de no tener diplomas. A partir de hoy yo tengo un diploma de presidente de Brasil. Entonces, es una historia muy fuerte, una historia de 2 encarcelamientos en 2 regímenes diferentes de la misma persona. Yo acompañé a Lula en la prisión en los años 80 y ahora acompañé a Lula en los 3 años que pasó en la prisión de Curitiba. Y prisiones que curiosamente, esa cosa que el destino hace, prepara trampas, armadillas para determinadas personas. En la prisión del 80, cuando Lula fue preso por organizar huelgas,
llegó a parar 500.000 obreros en Brasil, medio millón de obreros, y lo metieron en la cárcel y intervinieron en el sindicato. Durante su prisión se murió su grande referencia, que era su mamá, y él en la cárcel. Ahora, en la prisión de Curitiba, se murió primero de una manera brutal su nieto querido, de 7 años, y no permitieron que él fuera a ver el funeral. Se murió su hermano más próximo, eran muchos, eran 7 hermanos. Se murió Vavá, que ya tenía diabetes y que corrió un cáncer, y ya en una democracia prohibieron Lula de ir a enterrar a su hermano. Y un idiota de un juez dice, no, podemos llevar el cuerpo hasta un cuartel y transportar Lula de helicóptero hasta el cuartel para se despedir del hermano. Él dice, esto es una humillación, yo no acepto, no quiero. Él fue muy duro, muy duro. Él no aceptó ningún favor de sus carceleros. Por ejemplo, hay una norma que no sé si vale para todos los países, que cuando tú estás preso, cada libro que tú lees y que tú hagas un resumen, te reduce un día de prisión. Lula leyó casi un libro por día. Él dice que leyó en la prisión más libros de que en toda su vida, pero informó a la jueza, no quiero que se reduzca un día de mi pena. Yo no soy criminal. Yo entré en esta cárcel por la puerta de la frente y por la puerta de la frente yo saliré. No aceptó ninguna ventaja. Le ofrecieron quedarse en su casa, prisión domiciliar con un aparatico controlador en la pierna. Él dice, no acepto. No acepto. Ustedes, el problema no es mío, es de ustedes. Ustedes, los jueces, la media, los medios, la guerra que los medios en el libro, el lector podrá ver la guerra que los medios montaron para disolver, para matar, para hacer evaporar a Lula. Hay una contaje que a él le gusta mucho el fútbol. Él repite siempre para público, y yo pensaba que era un exagero. Y contraté una empresa especializada en fiscalización de medios. Lo que hicieron, lo que la televisión brasileña botó en el aire, insultando a Lula, llamándolo de ladrón, llamándolo de no sé qué, de eso y de aquello, daría 36 juegos de fútbol. Bravo. Cada uno tiene 90 minutos. Está ahí. No hecho por un grupo de izquierda, lulista, no. Por un grupo académico, ni de São Paulo es. Contraté de la Universidad de Rio de Janeiro para mostrar al lector que hoy, como ya lo decía Fidel Castro en una entrevista que hice con él en los años 90, en estas décadas que estaban para venir, quizás este instrumento sea más peligroso que una metralleta, que una pistola. Y es verdad, Fidel ya se fue, infelizmente, pero lo que él dice en 90 está se cumpliendo. Y un ejemplo fuertísimo de eso es lo que hacen ustedes, que transmitieron el Festival de Santiago de Cuba, y la audiencia más alta fue Japón, del otro lado del planeta. Así es. Entonces, yo creo que hacer un libro que puede o no quedarse, transformarse en película, no importa, pero el simple hecho de que publique un libro con esta historia, un libro que está ahora con Cuba, ya está en Cuba, Argentina, Uruguay, Chile, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra y Francia.
E o lançamento oficial está, para minha alegria, está nesse país que casi já me hace um cubano. Já somos casi patriotas. Estou em Cuba há mais tempo que vocês. Então, para mim, é um honor, profundo honor, poder dizer, estou lançando o livro de um tipo que admiro muito, que é Lula, no país que admiro muito e que já me sinto um pouco compatriota de vocês, de tanto que veni aqui. Veni solo, veni para trabalhar, nunca veni para descansar, para irme a Varadeiro, tomar um sol, comer uma langosta. Não, sempre trabalho, livros, encontros, Prêmio Casas das Américas, eu fui del jurado várias vezes. Todo isto acabou formando em mim um espírito cubano. A gente, às vezes, o próprio Lula, às vezes, diz, tu te estás convertindo em um viejo comunista carbonário, incendiário. Por quê? Porque 50 anos não são 5 anos, não são 50 dias. É natural, sobretudo nas fases. Eu teria 20 anos, 20 e poucos anos, quando vim pela primeira vez. Desta época hasta hoje, é evidente que eu incorporei, felizmente, incorporei e transmito a los amigos, transmito a la família, as hijas. Mi nieta estuvo comigo aqui, tuvo o privilégio de cenar com o comandante Raul Castro, com o atual presidente Díaz-Canel. Muchachita pequena, hoje está estudando física em Europa. E me mandou mensagem, besa el suelo, como assim el Papa, besa el suelo de Cuba quando llegues. Yo solamente quiero hacer una pregunta. Ustedes se darán cuenta que él no necesita interrogantes, ¿no? En este programa, y me pareció mejor dejarlo hablar. Pero hay algo que sigue en mí, ¿no? Que ha acompañado a muchos de nosotros, como con mis colegas. Siempre hemos preguntado esa confianza absoluta, ¿no? De Fernando en Lula. Tiene que ver con la lealtad, tiene que ver con no haberlo visto vacilar en ninguna circunstancia. Es decir, ¿por qué nunca usted dudó de Lula? Mira, Lula es un ejemplo para todos nosotros, hasta para los que le enseñaron cosas. Lula es un prodigio de un tipo que tenía todo para nacer, vivir y morirse pobre, sin que nadie hubiera hablado la palabra Lula. Pero no aceptó, no aceptó. La influencia de la madre fue muy grande, una madre rigorosa que había sido abandonada por el padre con 7 hijos, miserables, miserables, lo que puede de hacer un viaje de camión, de la carrocería de un camión, de Pernambuco hasta São Paulo, son 13 días. Así es. Comiendo harina y rapadura, que es, no sé si se llama rapadura. Sí, se llama rapadura también. Sí, harina de yuca y rapadura durante 13 días para vir a São Paulo buscar trabajo, para trabajar, para conseguir. Perdió un dedo trabajando en un torno electrónico, un error de un amigo, sin querer, el torno se prensó en su dedo y atravesó todas las dificultades, todas. Ustedes quizás sepan de oír hablar aquí de Cuba de pré-revolucionaria, lo que es la presión de los millonarios, de los terratenientes, de los industriales, para destruir una persona, para apagar, para hacer evaporar, para hacer desaparecer. E Lula, dentro da cárcel, desafiava os tipos, desafiava Bolsonaro, desafiava os jueces, desafiava a TV Globo, esse monstro que chega a falar para que vocês sepam o que é uma campanha contra uma pessoa. Em Brasil, a TV Globo, às 8h30 da noite, habla com 100 milhões de pessoas.
todas as noites, às 8h30, quando começa o telediário, que é um assassinato moral de alguém, habla com 100 milhões de pessoas. É casi impossível imaginar o tamanho de la destruição que é capaz. Esto sem falar de los 5 diários que são dueños, que são propriedade de 5 famílias. Então, eu hablo muito com Lula, agora menos, que está metido aí na presidência, vocês viram a tentativa de golpe, a invasão do palácio, movida por Bolsonaro e por muita gente das igrejas pentecostales, das igrejas evangélicas, que lo mais grave é que esta gente, se tu perguntas o que é fascismo, a gente não sabe. Se tu pones um mapa, sim, os nomes de los países, e pergunta a esta gente, aonde está Cuba? 90% não sabe que existe, pero são levados como ganado, são empurrados pelas 5 famílias, por la TV Globo, por la TV del chamado obispo da igreja pentecostal. Então, a resistência de Lula, eu às vezes me pongo em seu lugar, eu teria coragem de resistir como Lula resistiu. E é natural que venha à cabeça sua inspiração, que é o comandante Fidel, que resistiu na prisão, que resiste Cuba hasta hoje, passa dificuldades profundas. ¿Por quê? Porque a máquina dos Estados Unidos, a máquina da União Europeia, a máquina da NATO, quer aislar mais todavia Cuba. Tu não puedes trazer. Eu me encontrei com Frei Beto no aeroporto há 15 dias. Eu me ia a Caracas para o 10º cumpleaños da morte de Chávez e Beto vindo para cá com um bolto do tamanho desse cenário aqui. E nos encontramos no aeroporto e disse, isso uma broma, Beto é meu amigo de infância, e disse, Beto, cuidado, os tipos vão pensar que tu eres contrabandista de cocaína. Ele disse, não, passarei porque sou contrabandista de penicilina. E abriu o zíper e me disse, estou levando como donação para os amigos cubanos. Então, a revolução que ha hecho, lo que hizo a revolução cubana, é um exemplo para todos nós. Muita gente conhecia a solidariedade internacional de Cuba apenas por el lado militar. No que, se não fuera a guerra de Angola, a presença de Cuba, os 250.000 soldados que foram libertar Angola, sin isso, Mandela teria morrido na cárcel. Ele lo disse. Então, de repente, um país que é conhecido como um país valiente, bélico, armado, que ajuda os necessitados, empieza a exportar médicos. 12.000 cubanos foram trabalhar em Brasil, nos locales, aonde os médicos brasileiros, formados com dinheiro público, a faculdade, a universidade que haces, paga por mim, paga por los pobres, por o imposto de los pobres. Quando terminam o curso, alquilam uma sala e cobram $1.000 a consulta. De repente, chegam 12.000 médicos. Eu circulo muito entre a gente pobre, um pouco com a igreja, aunque não seja cristiano, e a gente pergunta, tu que eres amigo de Cuba e os médicos? E os médicos, não temos mais médicos aqui, nenhum, porque a gente se forma com dinheiro público e quer ganhar, enriquecer-se com o conhecimento que lhe foi garantizado com dinheiro público.
Lula já decidiu, uma de suas primeiras decisões nesse governo é que vuelve o programa Mais Médicos. A primeira leva deve ir-se agora, nas próximas semanas, creio que são 5.000 inicialmente, porque a gente não estava acostumada, havia gente que nunca havia visto um médico em sua vida. E eu fui a uma favela cerca de São Paulo e a senhora que estava aí, que tinha uma hija com um problema de saúde, disse: "Tu sabes que o médico cubano que nos atendia aqui, algumas noites dormiu aqui, em uma calhampa, se diz, um barraco, dormiu aqui para controlar a pressão ou a temperatura." Esto se queda para sempre na cabeça de uma pessoa. Então, por todo esto, todo, eu se tuviera que escrever um livro sobre Cuba, que é uma tentação, eu teria que fazer um ladrillo de 1.000 e tantas páginas por as coisas que vi, por as coisas que fui testigo e por as coisas que modestamente pude ajudar durante o período especial. Por exemplo, Chico Buarque, Frei Beto, Eric Nepomuceno e eu organizamos um vuelo de la solidariedade. E de pobres, como pobres podem alquilar um avião de 200 assentos. Alquilamos, cada um dá um pouquinho, el que pode mais dá um pouquinho mais, el que pode menos dá um pouquinho menos, e vinimos aqui para dizer: ustedes não estão solos, ustedes estão com os verdadeiros brasileiros. Então, esse enlace de Brasil e de Cuba e da história que eu espero que o Brasil venga a ter como a de Cuba é que me levou a ser um livro que tenha este gancho. O finalcito do livro, eu pongo a história de Fidel. E já estou começando a ser o segundo tomo, e já sei, vai dar muito trabalho. Lula me cobra: "E o livro? Onde está o livro? Está prometendo o livro, não há livro, não há livro." Eu não sei como vai ser o livro, já sei como será a primeira frase: Fidel tinha razão. Mil gracias, Fernando. Espero que podamos también desde aquí anunciar la presentación de ese libro sobre Cuba. Alguna vez, estoy seguro, estará Crear TV para ese momento. Mil gracias. Mil gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes.